Entonces, hace 8 días comenzamos el tema del reino de Dios. Vimos el texto de Primera de Samuel 8. Los jefes de las tribus van con Samuel, quieren ser igual que las demás naciones, así como todos sus vecinos, ¿verdad? Tenían un monarca y ellos no tenían rey. Acuérdense que estaban Samuel como el último de los jueces, un líder que el Señor levantaba cuando venía alguna situación específica de angustia, de dolor, de opresión, de sufrimiento, y los liberaba. ¿Se acuerdan de algunos de los jueces? Está Débora, está Sansón. Sí, son los jueces, ¿no? De que los ponía cuando había problemas difíciles en el pueblo. Así es. Pero solamente el Señor levantaba un juez para alguna situación en especial, o sea, era aliviado de esa opresión y después volvía otra vez a alejarse de Dios. Entonces el Señor permitía nuevamente que tuvieran alguna opresión, se acordaban de Dios, pedían a Dios, acudían a Dios y el Señor les mandaba otro juez y otra vez eran libertados, otra vez tenían un periodo de tranquilidad hasta que se olvidaban de Dios. Cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Y cuando estaban angustiados, se acordaban de Dios. No sé si les suena familiar, pero así era el pueblo de Israel y obviamente así es el ser humano. Es lo que se le llama el periodo de los jueces, que está precisamente en su libro de jueces. Después de que entran a la tierra prometida, después de la muerte de Josué, Josué no era un rey, era precisamente el caudillo que los metió a la tierra prometida, el sucesor de Moisés, como líder, como guía, como la persona con quien Dios tenía contacto para guiar al pueblo, pero no era un rey. En el pacto del Sinaí, los términos de ese acuerdo es que Dios iba a ser su Señor y ellos iban a ser su pueblo especial. Entonces, el trato entre ellos y Dios era directo, como si Dios directamente fuera su rey. En el capítulo 8 de Primera de Samuel, los principales de cada tribu se juntaron, fueron a Samuel y le dijeron: Samuel, tú ya estás viejito, tú ya en un momento te nos vas y tus hijos no siguieron tus pasos, tus hijos son corruptos, tus hijos no temen a Dios y queremos un rey. Samuel consultó con Dios, le dijo Dios a Samuel, dice: hazlo como ellos te digan, obedéceles, concédeles, consiéntelos en sus peticiones, pero déjales bien en claro, y eso es lo que quiero resaltar, déjales bien en claro qué significa tener un gobierno de este mundo, qué significa tener un rey en este mundo, un rey conforme a los lineamientos de gobierno, de autoridad que existe en este mundo. Dice: adviérteles solemnemente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y empieza a decir, ¿verdad? Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, pondrá a sí mismo a que en los campos, que siguen sus campos, sus mies, que hagan sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros, tomará de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, diezmará vuestros granos, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus servidores, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Lo que quiero resaltar con esta lectura que vimos hace 8 días es que hay una manera de gobernar que es propia de este mundo, que se asocia con el sentido de rey y de reinado, que es un gobierno opresor y que, bueno, hasta la fecha, sea cual sea el tipo de gobierno, el gobierno entre los hombres, entre los seres humanos, entre lo que es la descendencia de las naciones, el concepto de gobierno tiene que ver, o la autoridad tiene que ver con opresión, ejercer un control, un poderío, al nivel que sea, ¿no? Puede ser una democracia, entre comillas, pero siempre tiene tintes por la misma naturaleza del ser humano. Aquella persona que tiene poder, una autoridad, tarde o temprano, va a sacar de su corazón alguna cosa que tiene que ver
con imposición o con opresión. Les pongo esto porque estamos viendo el reino de Dios y quiero que podamos entender y contrastar que cuando nosotros entendemos reino y reinado, lo entendemos en estos términos. Y cuando nosotros ponemos a Dios en el gobierno, lo entendemos así, como Él es el jefe, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que dice las cosas. Y a veces nuestra fe tiene que ver con un Dios así. Cuando decimos, no, es que sí tengo que obedecer, el temor de Dios, estamos teniendo en nuestra mente un esquema de gobierno igual que el del mundo, que no aplica para Dios, pero automáticamente ya lo traemos porque eso es lo que entendemos que es el gobierno. Estábamos viendo cómo entiende Israel, el pueblo judío, el concepto de reino y qué es lo que él esperaba. Por eso estamos viendo este concepto de reino del antiguo pacto, porque cuando el Señor les puso rey, Saúl fue ungido como rey, era de la tribu de Benjamín, y lo ungieron como rey para satisfacer la exigencia de los líderes de las tribus, y resultó ser un rey igual que los reyes del mundo, ¿sí? Una vez experimentando el sabor del poder, después ya no le hizo caso a Dios, ya no le hizo caso a Samuel. Incluso si tienen oportunidad de leer cuando no combate a los amalecitas como era la orden, deja que sus hombres guarden lo mejor del ganado y hace esa desobediencia por la cual fue rechazado. Cuando Samuel lo va a confrontar, fíjense cómo Saúl le dice más de una vez a tu Dios. O sea, no era el Dios de Saúl. No, para Saúl no había Dios. Era el Dios de Samuel. Permíteme ir y presentar ofrenda ante tu Dios. Más de una vez le dice a Dios, le dice a Samuel, le dice, es tu Dios. Y con eso nos damos cuenta que él no se sentía bajo la autoridad de Dios, porque él era el rey. Y eso es lo que sucede con los gobiernos, con la manera de gobernar que es propia del ser humano, ¿verdad? El rey toma sus propias decisiones y siente que no tiene que rendir cuentas. Después de que es desechado Saúl, le dice a Samuel que unja a un hijo de Isaí, el más chiquito de los hijos de Isaí, que es el rey David. Porque dijo que él era un hombre diferente. De hecho, le dice, el Señor ya te desechó y escogió a uno mejor que tú. David fue el único rey que fue un rey conforme al corazón de Dios y que llevó al gobierno de la nación, del pueblo de Israel, a un tiempo de realmente de prosperidad, de gloria como nación. Hasta la fecha, en el recuerdo de un judío, es el ideal de lo que como nación deberían ser. Por eso les hablaba yo de la cita de Jeremías 33:10, porque el Señor promete que así como gobernó David, la promesa de él para ellos es que va a ser un gobierno a través del ungido de Dios de este tipo, ¿sí? Dice, porque así dice Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Es decir, está prometiendo, así como ustedes añoran este reinado que es lo más bueno que le ha pasado a la nación, mi promesa es que van a tener y no va a faltar sobre el trono de Israel alguien así como David, un descendiente de David. Y esto es lo que nos lleva a lo que habíamos visto de el pacto de David. Y aquí viene algo importante. David era de la tribu de Judá. Y esa es la tribu de los reyes de Israel. Jesús desciende de la tribu de Judá. Por eso es promesa de Dios desde el inicio, desde que Él fundamenta los destinos de cada tribu. Él ya eligió a la tribu de Judá como la tribu de donde va a venir el Mesías. Por eso Saúl, siendo de la tribu de Benjamín, no correspondía a su linaje al rey que estaban esperando. Y les hablaba yo que en toda la historia de Israel, porque después de David le permitió Dios a su hijo Salomón hacer el templo y le dio sabiduría y le permitió tener un reino próspero, pero incluso
Salomón también al final falló en su carácter de rey, no obstante siendo un rey sabio o una persona sabia, finalmente terminó sus días lejos de los caminos de Dios. Pero por amor a David permaneció su reino, ¿verdad? Después de la muerte de Salomón, inmediatamente muriendo Salomón, lo que sucede es que el reino se divide. En el norte, las 10 tribus, que se le llamó el reino del norte, y en el sur solamente se queda lo que es Judá y la tribu de Benjamín. Otra tribu pequeña que se une y se fusiona, es decir, en el reino del sur solamente se cuenta la tribu de Judá. Y las otras 10 tribus quedaron en el reino del norte, la capital fue Samaria, y en el reino del sur la capital era Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón. Después de esa división vinieron los asirios y conquistaron el reino del norte, ¿sí? Sitiaron Samaria y todo el reino del norte fue desaparecido, fue borrado de la tierra. Se fueron mezclando hasta que perdieron su identidad como nación. Años después, algunos años después, fue lo mismo con el reino del sur. Los babilonios vienen y a ellos se los llevan a Babilonia, a los principales, ¿verdad?, de las tribus del reino de Judá, y pues destruyen el templo, destruyen la ciudad y se van esclavos, se van cautivos. Y allá tienen 70 años haciendo su vida en Babilonia, pero no se esparcen ni se pierden, al contrario, en el exilio lo que hacen es unirse más y mantener su identidad. Como ya no tenían su tierra, ya no tenían su templo, lo que hicieron fue apegarse justamente a la ley y a la palabra de Dios para no permitir que se perdiera esa nación. Por eso después vemos a Daniel orando, viendo que ya se cumplieron los 70 años y entonces intercede, ¿verdad? Y vemos ya la historia de Nehemías, cómo regresan, les permiten volver a reconstruir su reino, las murallas, y nuevamente vuelve a ser un pueblo, aunque bajo el gobierno del imperio persa, pero ya tienen cierta autonomía y una identidad como pueblo. Y a partir de ahí, mis hermanos, la historia de esta nación viene de continuo en opresión, ¿sí? Los griegos derrotan a los persas y nuevamente, ¿verdad?, están bajo el imperio griego, esta vez bajo los Ptolomeos de Egipto, después bajo los del norte, bajo los Seleucidas. Hay un periodo a partir de ahí donde el pueblo de Dios ya nunca volvió a experimentar esa independencia, ¿sí? Siempre estaban oprimidos por otras naciones, por otros imperios. En ese periodo, mis hermanos, es donde se arraiga esta promesa para el pueblo de Dios de un Mesías, de alguien que va a venir y va a liberarlos de esa opresión, es decir, va a regresar el esplendor que tenían de la época de David, donde eran la potencia mundial. Llegó a ser la nación más importante, Israel, en ese periodo, en el periodo del rey David. Entonces es lo que siempre anhelaron, y tomados de esa promesa de que el Señor iba a enviar un ungido para que los liberara, en su mente fue la esperanza que siempre quisieron albergar, ¿verdad? Alguien de parte de Dios que iba a venir y que les iba a permitir tener nuevamente su nación libre y esplendorosa. Para ellos, para un judío, eso es un Mesías, o eso es el Mesías, ¿sí? Ni siquiera es alguien divino, es una persona, es un escogido, alguien que, así como ungió a David, alguien que iba a venir ungido de Dios con un valor y con un respaldo de Dios, pero les iba a dar esa victoria más bien política. O sea, en un judío, la visión del reino de Dios, pues sí, del Mesías, es un libertador hablando políticamente, incluso militarmente, alguien que va a derrotar a todos sus enemigos y que va a permitir que la nación, el pueblo de Israel, tenga ese esplendor que Dios les prometió y que siempre han estado buscando. De ahí viene
el principal problema y el abismo que hay entre la mentalidad judía y la mentalidad cristiana, porque para nosotros el Mesías era alguien diferente que un simple libertador político. Para ellos no ha llegado el Mesías porque siguen estando oprimidos, porque siguen estando, o sea, no ha habido esa liberación que ellos esperaban, y lo que vino a hacer Jesús para ellos no es significativo, no los liberó, o sea, siguen siendo un pueblo oprimido. Por eso, si tienen alguna plática alguna vez con algún judío, no hay manera de ponernos de acuerdo. O sea, son mentalidades opuestas y ellos no comprenden la manera en que nosotros vemos las cosas, y tampoco nosotros podemos ver las cosas como ellos las ven. Bueno, ese es un tema aparte, pero viene a cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios, y quiero que establezcamos lo que Israel esperaba como reino de Dios, y lo que para las naciones, todo el mundo, significa el gobernar, ser un monarca o ser una autoridad. Sí, aquí la palabra es autoridad, que tiene que ver con opresión, y vamos a ver lo que vino a establecer Jesús, que fue algo completamente diferente. Quiero que analicemos hoy un texto que nos va a ayudar a ir abriendo campo en la mentalidad de nuestro Señor, lo que Él venía a establecer como reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios, aquí vamos a ver ya el concepto en el nuevo pacto. No lo vamos a ver todo, solamente va a ser un aspecto importante de lo que Jesús venía inaugurando, ¿verdad? Una idea, un concepto diferente. Marcos 10, tomé del verso 35 al 44 porque quiero que platiquemos un poquito de lo que está pasando aquí. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10, o sea, los otros discípulos, ¿verdad?, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí solamente quiero hacer algún comentario de lo que está sucediendo. Ellos todavía entendían el reino de Dios y a Jesús como Mesías, que iba a establecer como rey, de que iba a derrotar a los romanos y de que iba a traer gloria para el pueblo de Israel. Todavía albergaban esa expectativa que se formó en el pueblo de Israel a través de siglos y siglos de espera. Entonces, era muy difícil simplemente cambiar su forma de pensar. Entonces Jesús estaba anunciando que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero también estaba anunciando el reino que traía, el reino que venía. Dice: el reino se ha acercado, ya está entre vosotros. Es decir, sabían que venía algo grande. Dentro del entendimiento que podía tener Jacobo y Juan en este tiempo temprano, todavía estamos en el capítulo 10 de Marcos, es el primero de los evangelios que fue escrito, ¿verdad? Entonces estamos en una
época temprana, todavía los discípulos no han pasado los 3 años con Jesús y están aprendiendo apenas a verlo como este líder. Dentro del entendimiento de ellos, lo que le estaban pidiendo era poder. Tú vas a tener poder, queremos tener ese poder junto a ti. Queremos ser tus principales, es decir, los inmediatos que estén en el poder contigo. Eso es lo que están pidiendo, le están pidiendo poder. Tanto así que después los demás discípulos se enojan contra ellos, dice el verso 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Cuál pudo haber sido el motivo de este enojo? No lo dice, ¿verdad? Pero por lo que están entendiendo y por lo que Jesús les está diciendo, pues se enojaron porque se les adelantaron, porque ese poder querían también ellos. Y dijeron, ay, ya nos los ganó, ya se le adelantaron. Bueno, no dijeron eso, ¿verdad? Pero es una posibilidad muy plausible que ellos también deseaban ese poder, pero que no lo habían dicho, y como ellos se adelantaron, pues los vieron así como que ya nos están ganando el mandado, ¿no? Pero lo que Jesús ve en sus corazones es que no han entendido nada y que todavía están pensando en los términos de gobierno y de poder del mundo, es decir, de la manera que el pueblo de Israel entendía, pues también era una comprensión bastante distorsionada y alejada de lo que el Señor traía como reino, ¿sí? Tanto así que les dice, en el verso 42, dice, mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, estaban pensando en gobierno, estaban pensando en poder, estaban pensando en autoridad. Y dice, bueno, en este mundo, los que son tenidos por gobernantes, lo que hacen es que se enseñorean de las naciones. Es decir, lo mismo que le decía Dios en el capítulo 8 de Primera de Samuel, ¿verdad? Van a tomar el poder, van a ejercer dominio, van a tomar lo que quieren, es decir, en ese sentido de señorear, porque acuérdense, la palabra señor, que es Kyrios, significa dueño, dueño o amo, ¿sí? Como el amo que tenía en su casa a los siervos o a los esclavos, él era el señor, era el dueño de la casa, él era la autoridad, ¿sí? Entonces dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean, es decir, se ponen como dueños, como amos en una nación. El amo y el dueño pues es el que tiene el puesto de mayor autoridad, el que ordena y se obedece. Dice, eso es lo que sucede entre los gobernantes de las naciones, pero no será así entre vosotros. Ahí les está dando una clave importante de en qué se diferencia este orden que trae el Señor Jesús, al cual él llama el reino de Dios, y el orden que está establecido en el mundo. Y les dice, no va a ser lo mismo. Aquí es, pues casi les dice, aquí es al revés, ¿verdad? Dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Este es un principio importante que el Señor les está enseñando de cómo funciona este orden que traen, que es el reino de Dios, y que es completamente opuesto al concepto de reino que tenía el pueblo de Israel y seguramente al concepto que nosotros hemos heredado de alguna manera y que tenemos en nuestra mente, tal vez inconscientemente, porque así funciona para el mundo. A esto se refiere la autoridad y el gobierno y todo lo que tiene que ver con algún cargo de poder, estar encima. Pero dice el Señor, aquí es al revés. Aquí, que quiera ser principal, tiene que estar por debajo. El que quiera hacerse grande tiene que ser el menor, el servidor de todos. El que quiera ser el primero será el siervo de todos. El 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Él, el cual era el ungido, el Cristo, el representante del reino de Dios, podemos decir que el principal o el mayor es el que viene a servir a los demás y a dar su vida. Quiero que nos quedemos con esta idea porque no estamos hablando solamente de servicio. A veces escuchamos este texto y quiere decir, hermanos, es que pues hay que ser serviciales y no hay que buscar puestos. O sea, sí tiene que ver, pero es algo mucho más profundo, que quiero que lo entendamos bien para que quede bien establecido cuáles son los principios del reino de Dios. Hay un manejo en la forma de pensar que no lo vamos a poder entender si no entendemos algo bien importante. Quiero dejárselos en la mesa para que lo tratemos en el siguiente jueves, ¿sí? Aquí está hablando, ¿verdad?, de que el que quiera ser primero tendrá que ser el servidor. El que quiera ser el más grande tendrá que estar por debajo, ¿sí? Se han de acordar que le dice, Señor, ¿quién es el más grande en el reino? Y Jesús trae a un niño y les dice, este es el más grande en el reino de los cielos, y el que no sea como uno de ellos, simplemente no va a poder ser parte, no va a poder recibir, no va a poder entender lo que es el reino. Cuando está el Señor Jesús y vienen los niños y están alrededor de él y los discípulos los reprenden, dicen, niños, váyanse por allá, no estén dando lata. Y Jesús les dice, no se los impidan, dejen que los niños vengan a mí, no los corran. Y que a todo aquel que no sea como uno de estos pequeñitos, que no reciba el reino como estos pequeñitos, no va a poder entrar. Hermanos, no está hablando específicamente de los niños. Bueno, obviamente sí está hablando de los niños, pero está hablando de un principio del reino bien importante que tiene que ver con algo opuesto o diferente a lo que para nosotros es la relevancia o la importancia y la autoridad. Tal vez en este mundo nos han enseñado a buscar los mejores puestos, a estar hasta arriba, que no está mal en ese sentido, ¿eh? O sea, me refiero a cómo funciona el mundo, ¿sí? Todos buscamos escalar, todos buscamos hacia arriba y tener autoridad o mando. En los términos de este mundo así funciona. Y cada vez que alguien aspira a algo mejor, digamos en su trabajo, pues lo que va a hacer es escalar y buscar estar arriba, es decir, tener la gente abajo y él estar arriba. No estoy diciendo, mis hermanos, que esto no lo hagamos o que esté mal, porque así funciona el mundo, y si estamos en este mundo, de alguna manera somos parte en ese sentido del sistema, pero tengamos una mentalidad diferente, ¿sí? Tengamos una mentalidad diferente. No está mal aspirar a algo mejor, según los términos de este mundo. No está mal superarse y buscar lo más alto, lo mejor, ¿verdad? No estamos hablando de eso, que esté mal o que sea pecado. No. Estamos hablando de qué hay en nuestra mente, qué nos mueve, cómo conectamos la idea del reino de Dios en nuestra mente y cómo hacemos que esto sirva para nuestro propósito y para nuestro deber en el mundo, ¿sí? Sabemos que aún estando en este mundo, ¿verdad?, bajo el sistema de este mundo, el servicio y la humildad es un valor importante.